Amén, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Para mí es un gusto darle la bienvenida a un servicio más de hoy miércoles. Le voy a pedir que prepare su corazón en esta noche porque yo sé que el Señor tiene preparado algo muy especial para su vida y para la vida de sus familias. Amén, le voy a pedir que me acompañe a una pequeña lectura en el Salmos 28, versículo 7, y dice así la palabra de Dios. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Amén, hermanos. Yo sé que todos, tanto yo como usted, ¿verdad? Tenemos alegría en nuestro corazón por todas las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y por eso le invito esta noche que prepare su mejor alabanza, que prepare su mejor cántico, que prepare su mejor adoración para el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque dice que solo Él es digno de suprema alabanza. Amén. Les voy a pedir que me acompañen a hacer una pequeña oración. Cerremos nuestros ojos, por favor. Bendito Dios, amado Padre que estás en el cielo. Gracias te damos, Padre, por una oportunidad más que nos das, señores, de estar reunidos aquí buscando tu presencia, Señor. Padre, en tus manos ponemos este servicio. Declaramos, Padre Celestial, que tú estás presente en nuestras vidas, Padre bendito, en esta noche, que vas a hablar a nuestros corazones a través del hermano que trae tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones también, Señor, para que nosotros podamos atesorar tu palabra, Señor, y podamos ponerla en práctica. Bendito Dios, que este servicio sea de bendición para todas las familias de Lluvia de Gracia, Señor Jesús. Padre bendito, en tus manos lo ponemos. Esperamos que este servicio sea una ofrenda agradable delante de tu presencia, Padre. Muchas gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas y por todo lo que seguirás haciendo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermano. Entonces prepare su corazón en esta noche y le vamos a dejar el tiempo al ministerio de alabanza. Que Dios les bendiga. Iglesia, bienvenidos un miércoles más a nuestro servicio. ¿Por qué no se ponen cómodos y preparan su corazón para alabar a Dios juntos? Si se animan desde casa, acompáñenme con sus palmas. ¡Vamos! En ti huye la oscuridad, al débil tú levantarás. Solo tú, Dios, solo tú, Dios. Tú me has dado libertad, mi corazón te cantará. Solo a ti, Dios, solo a ti, Dios. Cristo, eres el motivo por quien yo respiro, vivo para ti. Por ti, Dios, mi corazón palpita, yo vivo solo por tu gloria. Yo canto que tú eres santo y danzo a tu ritmo, en cada latido tú estás. Cantamos juntos tu trono, vamos. Tu trono dejaste atrás para llevarme a tu hogar. Solo tú, Dios, solo tú, Dios. Me diste amor y libertad, con gozo me haces danzar. Solo tú, Dios, solo tú, Dios. Por ti, Dios, mi corazón palpita. Yo vivo solo por tu gloria. Yo canto que tú eres santo y danzo a tu ritmo, en cada latido tú estás. En cada latido tú estás. Vamos las palmas. Cantamos Cristo. Cristo, eres el motivo
por quien yo respiro, vivo para ti. Por siempre tu gracia me sostiene, tu amor me hizo libre, jamás seré igual. Por ti, Dios, mi corazón palpita, yo vivo solo por tu gloria, yo canto que tú eres santo y danzo a tu ritmo, en cada latido tú estás. Oh, en cada latido tú estás. En cada latido tú estás. Levanta tus manos conmigo y repitamos: en el nombre de Jesús hay sanidad, en el nombre de Jesús hay libertad, amén. Y créelo desde el fondo de tu corazón. Whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa. Poderoso, grande Dios, majestuoso, alto eres tú, victorioso, fuerte Dios, Jesús. Perdonado, salvo soy, por su gracia Él me rescató, transformado, limpio soy, Jesús. Y aclaremos esto: milagros suceden, no hay otro nombre igual. Milagros suceden, los cielos se abrirán. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar, en tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. Perdonado, limpio soy, por su gracia Él me rescató, transformado, salvo soy. En el nombre de Jesús, milagros suceden, no hay otro nombre igual. Milagros suceden, los cielos se abrirán. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar, en tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, oh, oh. En tu nombre voy a gritar. Y hoy declaramos desde casa que en el nombre de Jesús hay libertad sobre nuestras vidas, que se rompen cadenas, que somos sanos por medio de la sangre de Jesucristo, amén. Levanta tus manos y cree esto desde el fondo de tu corazón, que por medio de Jesús somos libres, amén. Gracias, Jesús. Y vamos a cantar. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, oh, oh. ¿Cómo dice? En tu nombre voy a gritar, en tu nombre hay sanidad,
Confiamos en tus promesas, Dios. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, 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 oh. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Oh, yo nunca huiré de los gigantes, pues sé cómo terminará. Yo sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien,
lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo, Dios, tú lo transformas para bien. Toda obra del enemigo, todo lo que quiera hacernos daño, tú lo haces bien, Dios. Gracias, Señor. Nos rendimos ante ti, Dios. Rendimos nuestra vida, nuestro corazón, porque solo tú eres digno, Dios. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti, Dios. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti, Dios, y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, Dios, vivo por ti. Oh, Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Cantamos santo, santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Yo quiero conocerte más y ser lleno de ti, Dios, y llevar tu amor al mundo. Solo en ti estamos seguros, Dios. Solo en ti construiremos nuestras vidas y ahí estaremos seguros, Dios. Oh, santo, santo, santo eres tú, Dios. Y construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro, mi corazón
confianza está en tu amor y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor. Ahí yo estoy seguro. Mi confianza está en tu amor y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, yo quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, y yo quiero conocerte más y ser lleno de ti, Dios, y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en tu amor y no seré movido. Buenas noches, amados hermanos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Para nosotros es una gran bendición poder transmitir estos servicios y poder compartirles la palabra poderosa del Señor. Quiero, mis hermanos, que me acompañen a un texto de la Biblia, el cual va a ser nuestro texto en esta noche, el cual se encuentra en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?
Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Esto significa hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? El versículo 11 dice: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y precisamente ese es el tema de esta noche. Nuestro tema es no peques más. Por favor, acompáñenme a orar. Señor y buen Dios, Padre eterno que estás en los cielos, Señor, te agradecemos mucho la oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra, Señor. A donde quiera que estemos llegando con esta transmisión, Señor, te pido que bendigas esos oídos, que bendigas esos corazones, Padre, y que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones y pueda ser expuesta con verdad, Señor. Muchas gracias porque nos has dejado este maravilloso legado, estas historias, Señor, que han quedado registradas en nuestra Biblia. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en esta noche a entender cuál es tu voluntad, a sentir, Señor, tu presencia y a doblegarnos ante ti, Padre. En cada una de las dificultades que podamos pasar en la vida, Señor, y que también podamos gozarnos siempre en ese perdón que tú nos has regalado, Señor, y que podamos vivir como tú lo mandas. Ponemos esta palabra delante de ti, Señor, sabiendo de que tú la vas a bendecir y que va a ser aquello por lo cual tú la has enviado, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. ¡Qué bendición! Muy bien, nuestro tema se llama No peques más. Y lo primero que nos dice el capítulo 8, versículo 1, es que Jesús, mis hermanos, está cerca de la gente y les está enseñando. ¿Qué piensas tú acerca de eso? ¿No es maravilloso que Jesús en su visita que nos hizo a esta tierra, porque recordemos que Él abandonó su trono de gloria? Él se despojó de las riquezas maravillosas que tenía en el cielo, siendo igual a Dios, y vino a esta tierra en forma de hombre. Pero en su visita no solo fue, mis amados hermanos, para esa demostración de su poder, que sí la hubo, claro que hubo una gran demostración de su infinito poder, pero no fue solamente para eso, sino que Jesús disfrutaba estar con la gente. A Él le gusta estar cerca de la gente y dice acá la palabra del Señor en el versículo 2 que Él les enseñaba. ¡Qué bendición! ¡Qué alegre! Yo sé que tú también te estás gozando esta noche con esta palabra en la cual nos dice que Jesús se acerca a nosotros. ¿No es una bendición que Él se acerque, que Él haya tomado la iniciativa, que Él haya querido revelarse a la humanidad de esa manera? Porque si no fuera de esa manera no tendríamos forma de cómo alcanzar a Dios, de cómo llegar a Dios. Recordemos que Jesús es ese único camino que nos lleva al Padre. Entonces, en esa visita Él estaba cerca de las personas enseñándoles. Y hoy pasa exactamente lo mismo.
pasa, mis amados hermanos, que Él desea estar cerca de nosotros enseñándonos. Él desea que nosotros aprendamos cada día más de su palabra. Él desea modelarnos a través de la historia que está registrada en la Biblia, su ejemplo, el ejemplo de Jesucristo, y que nosotros sigamos sus pasos. Eso sucede hoy. Jesucristo está cerca de ti y está cerca de mí. Pero en este caso en particular, sucede algo pues sorprendente. Llegan unas personas con el título de fariseos y escribas. Estas personas son expertos en la ley. ¿A qué me refiero cuando digo expertos en la ley? Significa que ellos, su obligación era conocer a profundidad el Antiguo Testamento. Conocer en profundidad los primeros 5 libros de la Biblia, que en ese entonces se denominaba la ley. Eran expertos en eso. Pero ellos no llegan con buenas intenciones, como lo dice lo que acabamos de leer, sino que ellos llegan con la intención de tentar a Jesucristo y de acusarlo, para tener cómo acusarlo. Entonces no llegan solos, sino que llegan con una mujer, de la cual afirman, dice, ella ha sido encontrada en el mismo acto del adulterio. Así llegan estos conocedores de la ley de Moisés. No era necesario que a Jesús le tuvieran que recordar la ley, lo que está escrito en Levítico capítulo 20, versículo 10, y en otro pasaje de Deuteronomio también se encuentra ahí que si 2 personas son encontradas en el acto del adulterio o si adulteran, ¿verdad? Y hay testimonio de eso, de que han estado adulterando, entonces dice, ellos deben de morir. Deberían de ser apedreados. Eso es lo que dice la ley. Los fariseos lo saben bien, Jesucristo lo sabe muy bien y se la presentan. La ponen ahí en medio de toda la multitud, en medio de aquellos que el Señor les estaba enseñando. Y entonces le preguntan a Jesús con la intención de provocarlo. Por supuesto que ahí delante de ellos estaba el Todopoderoso y por supuesto que no lo engañan y él conocía cada una de sus malas intenciones. Pero entonces ellos le dicen, mira, la ley de Moisés nos manda apedrearla. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dices? Entonces nos dice la palabra que el maestro estaba escribiendo sobre la tierra. Y en realidad no importa qué estaba escribiendo, porque es cierto, ¿verdad? No sabemos qué es lo que estaba ahí él poniendo, pero la Biblia no lo registra. Si la Biblia no lo registra, es que no es necesario para nosotros saber con exactitud qué estaba escribiendo. Tal vez de lo que se nos dice en el versículo 2, sacamos que estaba escribiendo alguna enseñanza para aquellos que lo estaban escuchando, pero no importa, lo importante es su actitud. Porque ahí, mis hermanos, en medio de esa multitud estaba el ser más magnífico sobre esta tierra, estaba el Todopoderoso, estaba Dios Hijo, estaba Jesucristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Cristo, el Mesías, el único que nos puede dar algo bueno para nuestra vida. Se encontraba ahí en ese lugar y no toma una actitud altanera, no toma una actitud a la defensiva, sino que por lo contrario, tiernamente escribe en tierra. Casi como que dijera, no les voy a poner importancia a lo que ustedes me están diciendo para tentarme. Y mis amados hermanos, lo que decía la ley, pues lo que dice la ley, más bien dicho, es algo bueno y es algo santo. Porque recordemos que la ley viene de parte de Dios. Recordemos que la Biblia es toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Quiere decir, mis amados hermanos, que lo que estaba escrito ahí en Levítico 20:10, donde decía que había que castigar a las personas adúlteras, pues es una verdad de Dios y es algo bueno.
Y significa que están yendo con Jesús para preguntarle qué hacen, pero es para tentarlo. ¿Por qué? Porque si Jesús en algún momento decía, bueno, no la apedreen, y se ponía a defenderla, entonces el argumento de los fariseos y de los escribas va a ser, a quien ustedes dicen que es el Mesías, el enviado por Dios, no está cumpliendo con la ley de Moisés. Y por si el contrario, él decía, bueno, vamos a apedrearla todos juntos, entonces se podía meter en problemas con las leyes romanas, porque ellos no podían ejecutar una condena o matar a alguien si no tenía un juicio, como lo decían las autoridades romanas. Entonces, en apariencia, ¿verdad? En apariencia era un callejón sin salida. Pero nuestro amado Salvador, mis hermanos, aprovecha esa ocasión tan difícil para enseñarnos algo muy valioso y algo muy precioso en nuestras vidas. Porque ni siquiera un momento desaprovecha Jesús para poder enseñarnos. E imaginemos por algún momento, mis amados hermanos, lo que estaba sufriendo esta mujer. Porque más allá de lo que decía la ley, más allá del juicio y la condena que estaba a punto de recibir, pues esta mujer ha de estar muy angustiada en este momento. Número uno, ¿verdad? Según lo dice la Escritura y según los fariseos y los escribas, la agarraron en el mismo acto. Estaba avergonzada de lo que había hecho. Ya toda la gente podía haberse enterado de lo que ella estaba haciendo, ¿verdad? Seguramente con quien la encontraron, pues tal vez salió corriendo o no lo sabemos, mis hermanos, pero ella había sido acusada, la habían agarrado y la habían puesto en medio del pueblo y en medio de Jesús, y entonces era un momento muy difícil en que había una alta probabilidad de que a ella la mataran en ese instante. Es decir, su vida, mis hermanos, pendía de un hilo. Y realmente, si vamos a la ley de Moisés, sí tenía que morir. Eso era, y era algo justo. Porque la palabra del Señor ahí dice, ¿verdad? Si hay alguien que es adúltero, lo debes de matar para quitar así lo malo de Israel. Pero también, como nosotros sabemos, amados hermanos, la revelación de Dios pues va progresando o es progresiva hasta terminar en el Nuevo Testamento, y ahí se cierra, ¿verdad? Lo que es la Escritura, ya no hay nada más que añadir, no hay nada que quitar tampoco, y ahí tenemos la Biblia completa, que es la palabra del Señor. Pero entonces va siendo progresiva, y hoy Jesucristo nos enseña algo mucho mayor que la ley de Moisés. Entonces, mis amados hermanos, esa mujer pues se estaba encontrando de frente con su destino. Estaba en un momento en el que probablemente eran los últimos momentos de su vida. Y entonces ahí todo su mundo que tenía, todos sus pensamientos, todos sus proyectos, todos sus planes, probablemente ahí se iban a terminar. ¿Y qué es lo que sucede con nosotros, hermanos? Pues lo que sucede con nosotros es que muchas veces también nuestro mundo tiene que ser destruido. Nuestros propios pensamientos, cuando no conocemos a Jesús, tienen que ser derribados. Nuestro mundo que nosotros hemos creado, nuestros propios conceptos, de alguna manera tienen que ser desechados, y debemos de llegar a un punto crítico en el cual no tengamos nada que aferrarnos, únicamente que nuestra esperanza se halle en Jesucristo. Y eso le pasó a esta mujer, porque ya para los fariseos y para los escribas que la estaban acusando, ella ya era culpable. Es decir, ya con anticipación ya había sido condenada por ellos, y entonces también estaban incitando a un pueblo, mis amados hermanos, que por las Escrituras sabemos que ya estaban levantando piedras en contra de ella, para poder matarla de una manera muy cruel, matarla a través de piedras, de lanzarle piedras hasta terminar su vida. Entonces sí deben de haber momentos, mis amados hermanos, en el que nosotros sepamos que sin Cristo
somos nada, que sin Cristo estamos perdidos, que solamente podemos ver a Jesús como nuestro Salvador. Esta mujer estaba ahí puesta en medio y no tenía a nadie, mis hermanos, que intercediera por ella. No tenía a nadie a quien ver. Porque como dije, ya escribas y fariseos la habían condenado y ya los que estaban alrededor ya habían tomado sus piedras. Únicamente le quedaba alguien a quien mirar, únicamente le quedaba alguien en quien depositar toda su esperanza. Y ahí, en el momento en el que su vida está pendiendo de un hilito, entonces solamente puede ver a Cristo. Y eso debe suceder en la vida de cada uno de nosotros. No sé si de los que nos están viendo en este momento usted se siente salvado por Jesucristo. Usted sabe con toda firmeza que es hijo de Dios, y no porque alguien se lo haya dicho, no porque alguien le haya afirmado, mire, usted es un buen cristiano, mire, usted es un hijo de Dios. No, o sea, si el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros mismos que somos hijos de Dios, porque esto es importantísimo. ¿Qué le decimos, mis amados hermanos, al que tiene su vida sumida en el alcohol o perdida en las drogas, donde ya nadie pudiera decir algo bueno de él? Pues esa persona, solamente Jesús lo puede salvar. Solamente Él. No hay nada, no hay ninguna otra cosa, ninguna otra persona, nada, ni siquiera un consejo moralista lo puede salvar. Solamente Cristo puede hacer una obra maravillosa en su vida. O por el contrario, ¿qué le decimos a aquellas personas que hacen todas las cosas de una manera tan correcta? Escúchese entre comillas, ¿verdad? Tan correcta, es decir, que son aquellas personas moralistas en el que ellos dicen, bueno, yo tengo mi trabajo, llego temprano a mi trabajo, no robo en mi trabajo, ni siquiera el tiempo, no robo nada, salgo a buena hora de mi trabajo para estar el tiempo suficiente con mi familia, proveo para mi casa, no le soy infiel a mi esposa, hago todo correcto, yo estoy bien, yo soy bueno. Alguien pudiera decir así, pero la salvación, mis amados hermanos, no se trata de moral. Es decir, qué bueno, y creo que el mundo, creo que Guatemala, creo que nosotros necesitamos a personas íntegras, necesitamos a personas correctas. De hecho, eso agrada a Dios. Pero la moralidad, lo correcto, no te va a salvar, no nos va a salvar. Entonces, qué triste sería que una persona en el transcurso de su vida pensara, yo no hago nada malo, no soy como esa mujer adúltera que pusieron en medio de todos, avergonzada. Tal vez, mis hermanos, no sé, me estoy imaginando, tal vez todavía a medio vestir, o tal vez todavía con trapos en sus manos. Yo no lo sé exactamente, pero estaba siendo avergonzada, estaba siendo juzgada, y por unos ya estaba siendo condenada y a punto de ser apedreada. Entonces alguien diría, yo no soy así. Y entonces falsamente pudiera decir, yo soy íntegro, yo hago lo correcto, pero esa moralidad no nos va a salvar, mis hermanos. Solo hay alguien que nos puede dar verdaderamente la salvación que necesitamos, ¿verdad? ¿Qué pudiéramos decir de un ladrón que está crucificado, que está colgado de un madero? ¿Y qué de atractivo podemos ver en un ladrón? ¿Qué buen testimonio cristiano podemos ver de él? Nada. Absolutamente nada, pero él estaba siendo crucificado a la par de ese ser maravilloso que sí nos da la salvación, y en sus últimos momentos, en la agonía, él voltea a ver a Jesucristo, voltea a ver a Jesucristo. ¿Y no te has preguntado por qué uno sí y el otro no?
¿verdad? Y a veces cometemos el grave error de decir, es que ese ladrón era bueno, por favor. ¿Cuándo has visto a un ladrón bueno? Nunca. Y la palabra del Señor dice que los dos eran malhechores. Pero él simplemente le dijo a Jesucristo, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Es decir, con esas palabras, él ya había cambiado su corazón, había visto al Señor y había entendido que él era el rey de ese reino del que hablaba. Entonces, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y entonces el Señor viene y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces nosotros, ¿qué podemos hablar bien de ese ladrón? ¿Dónde está la integridad? ¿Dónde está la buena conducta? No está. Pero sí está la salvación, sí está Jesús teniendo misericordia de las personas, eligiendo a quien Él quiere para salvarlo, para rescatarlo, para limpiarlo. Mis amados hermanos, y qué bendición, qué alegre. Porque dice la palabra que por cada pecador que se arrepiente, dice, hay gozo delante de los ángeles, mis hermanos. Entonces Él pudo no haber tenido a los ojos de la gente algo bueno en su vida, pero el Señor ya lo había elegido para salvarlo. De la misma manera, esa mujer estaba, mis hermanos, en una encrucijada de su vida. Y entonces por eso digo yo que es necesario, mis hermanos, que nos hagamos esa pregunta. Si verdaderamente nosotros estamos en Cristo y si verdaderamente ha habido un momento, un instante en el que nos hemos preguntado eso y hemos dicho, Señor, aquí estoy, sálvame, porque es el único que nos puede salvar, mis hermanos. No una vida de religiosidad, no una vida, mis hermanos, de iglesia, por llamarlo de alguna manera. Eso no nos salva, nos salva Jesucristo, el único. Entonces Jesús sigue escribiendo en la tierra. Él sigue escribiendo en la tierra. La palabra que acabamos de leer, pues lo dice 2 veces. Él estaba escribiendo en la tierra. Vienen con el Señor, le dicen, ¿tú qué opinas? Agarramos ahorita y apedreamos a esta mujer. Entonces dice que él sigue escribiendo, pero que ellos le insisten, mis hermanos. Y entonces acá vemos que si la ley de Moisés es cierta, que si la palabra del Señor es cierta, entonces de todos los que estaban ahí, mis hermanos, pues había uno que es el único que pudiera realmente condenarla. Pero ese único que podía condenarla, al ver la insistencia de los fariseos, entonces él se levanta y dice algo muy especial. Y esto, mis hermanos, es lo que acabamos de leer en el versículo 7. El versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y entonces acá vemos a un grupo de personas que ya estaban listas para apedrear a esa mujer. Y también vemos a un grupo de personas que en realidad no son muy diferentes a esa mujer. Y también si nosotros nos atreveríamos a condenarla de alguna manera, a decir, mire hermano, pero yo no soy adúltero. O que alguna mujer dijera, mire hermano, yo no soy adúltera. ¿Verdad? Entonces, porque el Señor les está diciendo, el que de ustedes esté sin pecado. Porque alguien pudiera decir, bueno, yo no he adulterado, entonces yo no estoy en ese pecado, pero sí está en otro pecado. Entonces acá vemos de una manera maravillosa y especial el actuar del Espíritu Santo en las demás personas. Que eso solamente es una obra que viene de parte del Señor, porque nosotros no podemos convencer a nadie.
Y el primer paso, mis hermanos, que debemos de hacer y que el Señor hace en nuestros corazones es precisamente eso, convencernos. Por eso dice que el Espíritu es el que convence, ¿verdad? De pecado, de juicio, de justicia. O sea, el Espíritu Santo es el que estaba haciendo la obra en esas personas, para convencerlas de algo, para convencerlas que ellas también son gente pecadora. Porque dice el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces el Espíritu Santo, mis hermanos, que es el único que puede convencer a una persona que tiene pecado, es el único. De ahí en adelante no podemos hacerlo nosotros, por supuesto. Cada uno de nosotros compartimos la palabra del Señor, y a través de compartir esa palabra del Señor, entonces viene el Espíritu, y si Él quiere y es el día de esa persona, entonces va a convencer a la persona que es alguien pecador. Porque entonces dice que desde los más grandes empezaron a soltar las piedras, ¿verdad? Acusados por su conciencia. ¿Por qué su conciencia? Porque el Espíritu hace una obra en lo interno de la persona hasta llegar a que la persona sea consciente y diga, es cierto. Cada uno de ellos, mis hermanos, como dice la Escritura, había pecado. ¿De qué manera? Pues no lo sabemos exactamente, pero estoy seguro que habían faltado a la ley de Moisés, porque de eso estaban hablando. Entonces, muchos probablemente habían tenido dioses ajenos, porque esa es la historia de Israel, ¿verdad? El tener dioses ajenos. Muchos habían hecho imágenes de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra. Entonces habían faltado al primer mandamiento, al segundo mandamiento. Probablemente muchos habían nombrado a Dios en vano, que es el tercer mandamiento, y muchos habían también violado el día de reposo, el cuarto mandamiento, y también los mandamientos que tienen que ver con nuestros hermanos, con el prójimo, con los seres humanos. Probablemente habían deshonrado a sus padres, tal vez habían mentido, tal vez habían adulterado, habían robado, habían dado falso testimonio, que es mentir, o habían codiciado. Cada uno de ellos, el Espíritu Santo los convenció de que no podían estar sin pecado, que no podían hacerse como Dios, que no podían decir yo estoy totalmente libre y cumplo con toda la ley, porque la misma palabra del Señor dice que por las obras de la ley nadie se ha salvado, ninguno. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Toda salvación es por gracia, mis hermanos. Toda salvación es por gracia. Por eso es que vemos constantemente a esos héroes de la fe que cometían un montón de errores y varios pecados. No hay ni siquiera ninguno que pudiera decir mis obras me salvan, ¿verdad? Si ellos obraron es por la fe que ya habían adquirido, pero son salvos por gracia, por medio de la fe, como dice Efesios 2:8. Entonces ellos entendieron y dice que empezaron a salir. Uno a uno, dice, desde los más grandes. Entonces, porque su conciencia, dice la palabra del Señor, los había acusado. Entonces empezaron a salir y empezaron a dejar, mis hermanos, solos a esa mujer frente a Jesús. Y eso es algo importante para nuestras vidas, porque llegará un momento en el que cada uno de nosotros, inevitablemente es algo, mis hermanos, que no lo podemos evitar de ninguna manera. Algún día estaremos frente al Señor Todopoderoso. Todos, sin excepción alguna. El día, por supuesto, solo el Señor lo sabe. Yo no lo sé, usted no lo sabe, nadie lo sabe. El único que lo sabe es el Señor, pero de que estaremos un día enfrente de Él, sí estaremos. Por eso lo importante, mis amados hermanos, que analicemos, que pensemos,
que oremos a Dios, que le clamemos por nuestra salvación, que todos los días, mis hermanos, podamos depender de Él, que si sabemos que fallamos en algún sentido, que nosotros nos aferremos a Él, que nos esforcemos, que podamos ser santos como Él lo dice en su palabra. Por eso es importantísimo, porque algún día estaremos solos con Jesús, solos. Ahí sí no va a haber nadie, mis hermanos, no va a haber nadie. O sea, no vas a poder decir, sí, es que en aquella iglesia me decían, sí, es que mi mamá me decía, mi papá me decía, alguien más me decía. No, tampoco vas a poder poner aquella excusa, ¿verdad? Sí, es que el cristiano que vivía a mi casa, ahí a la par de mi casa, él se portaba mal y por eso no llegué a tus pies. No vas a poder decir eso. Vas a estar solo con Jesús, así como esta mujer se quedó sola con ella. Y mis hermanos, ese ser tan maravilloso que estaba enfrente de ella, el único que con toda solvencia pudiera decir, sí, matémosla, el único que podía agarrar una piedra y con toda justicia y decir, yo sí soy sin pecado, yo tiro la primera piedra. Él, mis hermanos, en lugar de hacer eso, en lugar de condenarla, porque ese es el punto, que muchas veces nosotros condenamos, ¿verdad? Y por supuesto que sí nos podemos formar un juicio, sí podemos nosotros decir el adulterar es malo, podemos decir nosotros el mentir es malo, desagrada a Dios, podemos decir el robar es malo, desagrada a Dios. Eso es formarse un juicio y eso está muy bien. Pero el punto es que nosotros no podemos ser los jueces que condenen. Ahí sí no. A ese punto no podemos llegar. Hay un único juez y Él es el que le corresponde condenar o no condenar, condenar o salvar. Y mis hermanos, entonces se queda solo Jesús con la mujer. ¿Y qué es lo que sucede? Que enderezándose Jesús, dice el versículo 10, y no viendo a nadie. No hay nadie, no se quedó nadie de los que le acusaban, de los que le condenaban. Por eso el mismo Señor dice, sino la mujer le dijo, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Es decir, ahí estaban los que la señalaban, mis amados hermanos. Y yo les quiero decir algo con todo mi corazón. Si verdaderamente has creído en Cristo Jesús, si su Espíritu Santo un día X, mis hermanos, no sé qué día, vino a tu vida, tal vez cuando estabas más quebrado, tal vez cuando estabas en una situación desesperada, tal vez, mis hermanos, no había un ambiente adecuado en ese momento. Tal vez no habían cantos, no lo sé, porque muchas veces estamos acostumbrados o pensamos que la salvación se tiene que dar en un ambiente religioso. Y muchas veces no es así, como en este caso en particular de esta mujer. Ahí, mis hermanos, puesta en medio, probablemente arrodillada, probablemente con mucha vergüenza, ahí en la tierra, ¿verdad? Porque Jesús estaba escribiendo en tierra. Entonces, ahí en la tierra, en un ambiente no adecuado, ella recibe la salvación. De la misma manera, ese día especial que el Espíritu tocó tu corazón y entonces que sentiste una gran necesidad de que alguien te perdonara cuando rogaste a Dios de alguna manera, porque no sabemos cómo fue tu oración. Tal vez fue como la del ladrón o tal vez no fue como esa oración en que el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Tal vez algunos dijeron, Señor, oh Jesús, si es cierto que tú existes, sálvame, ten misericordia de mí. Tal vez esa fue una oración tan sencilla, pero tan sincera. Y ese momento especial, entonces el Señor hizo la obra en tu corazón y entonces el día, mis amados hermanos, que estemos delante de su presencia, solos, el Salvador y nosotros, en ese momento también no va a quedar nadie que nos acuse, mis hermanos, porque el acta de decretos que estaba en contra nuestra, dice la palabra del Señor, que fue clavada en esa cruz y entonces fue desechada. Entonces ese día precioso, maravilloso que te encuentres con tu Salvador, no va a haber nadie que nos acuse porque Cristo ha pagado por nosotros.
Entonces le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y le hace otra pregunta, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, amados hermanos, Jesús perdonó a esta mujer. Le está diciendo en otras palabras, ni yo mismo, Jesús, el Dios Todopoderoso, el que sí tiene la potestad para condenar, no te condeno. Te doy esa salvación, te doy ese perdón. Vete, le dice, y le da una instrucción muy importante. Le dice, vete y no peques más. Porque mis amados hermanos, cada uno de los que nos hemos encontrado con Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, a quien declaramos nuestro Rey, a quien le servimos y que hemos tenido un encuentro especial con Él, ninguno queda igual. A quien Jesús busca lo transforma, a quien Jesús busca lo sana, a quien Jesús busca lo limpia y entonces es transformado. Por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora aquí son hechas nuevas, son nuevitas. Entonces la exhortación, mis amados hermanos, es que puede venir el adúltero y pedirle misericordia al Señor y decirle, Señor, perdóname, y el Señor tendrá misericordia de esa persona. Mis amados hermanos, puede venir el ladrón, puede venir el extorsionista, puede venir el homosexual, puede venir la lesbiana, mis amados hermanos, puede venir aquel que es un ególatra, que solo en él piensa, puede venir el mentiroso, pero van a ser transformados por él, porque la instrucción, mis hermanos, y no es un ruego del Señor Jesús. Jesús no está, mis hermanos, mendigando que le hagan caso para nada. Él ordena que se arrepientan, dice, arrepiéntanse. Entonces que todos estos sean limpios y que entonces el que haya robado pida perdón y pueda ser limpiado y entonces diga, soy otra persona en Cristo Jesús. Era un ladrón, ahora ya no lo soy más, y que el adúltero pueda decir, yo adulteraba antes, ahora ya no, porque Jesús me ha encontrado, ha tenido misericordia de mí en el punto en el que estaba más desesperado y probablemente iba a morir. Jesús me salvó, me limpió, ya no soy más ese, ahora sí puedo ser fiel, ahora sí puedo seguir a mi Salvador. Y así todas las personas que vengan a Cristo, que sean transformadas, que no sean los mismos, porque no pueden ser los mismos, mis amados hermanos. Nunca vemos ese testimonio en la Biblia. O sea, no podemos ver a pescadores que fueron rescatados por Jesús. Sí pudieron tener procesos, en eso sí estamos de acuerdo. Pudieron tener procesos, pero nunca volvieron a ser los mismos. Cuando se encuentran con Jesús, ese pescador, cuando lo ve hacer un milagro, dice, Señor, apártate de mí. Hazte para allá lejos, porque yo soy un hombre pecador. Y su vida jamás volvió a ser igual. Y aunque lo negó muchas veces, mis hermanos, Cristo lo vuelve a buscar y ya no es el mismo. Recibe al Espíritu Santo y ahora predica con poder y se transforman 3,000 personas, se convierten 5,000 personas en su segunda predicación. Lo azotan por Jesús y sale alegre cantándole alabanzas al Señor. Ya no es el mismo. Y entonces lo que lo escuchan dice, pero no, estos son unos iletrados, ignorantes. ¿Por qué hablan así como hablaba Jesús? Porque fueron transformados, porque no pecaron más, hicieron un esfuerzo consciente para agradar a su Salvador. Así es, mis hermanos, el que se encuentra con Jesús nunca vuelve a ser el mismo. Nunca vuelve a ser el mismo. Estamos arruinados para el pecado.
Ya no queremos pecar. Tal vez sí lo hacemos porque es inevitable. Estamos en este cuerpo todavía, pero ya no queremos, ya no quisiéramos ofender a nuestro Salvador, que Él fue el que llevó cada una de nuestras iniquidades en la cruz. Ese pescador nunca volvió a ser igual. Lo meten a la cárcel, un ángel lo libera, regresa con sus hermanos, sigue predicando la palabra del Señor. Mis amados hermanos, ni otro fariseo que se encontró con Jesús, el que perseguía a la iglesia, tampoco nunca más volvió a ser igual, sino que Jesús va a su encuentro, mis hermanos, y era necesario botarlo y dejarlo ciego y humillarlo y decirle: soy yo a quien tú persigues el que te está haciendo esto. Y su vida nunca volvió a ser igual, aunque no haya nada de atractivo en él, mis hermanos, aunque sea un viejito tal vez tachado de loco en su época, que iba ciudad tras ciudad, ciudad tras ciudad, predicando el evangelio y diciendo: arrepiéntanse, crean en el Señor Jesucristo, Él viene pronto. Tal vez parecía un loco, iba de ciudad en ciudad. En una ciudad lo azotaban, en otra ciudad lo encarcelaban, en otra ciudad los creían dioses y él decía no, y lo volvían a azotar, mis hermanos. ¿Qué de atractivo tiene eso? Nada, no tiene nada de atractivo, pero se encontraron con Jesús y cambiaron. Entonces, que vengan todos aquellos que necesitan misericordia, que vengan todos aquellos de los que están desesperados, que ya no pueden más, que no encuentran solución, que tal vez se encuentran en ese momento difícil, como la vida de esta mujer, pero se encontró con Jesús, la llevaron con su Salvador. Los que planeaban el mal para ella, entonces le terminaron haciendo un bien, porque fueron ante Jesús, que Él tuvo misericordia de ella y le dice: ni yo mismo te condeno, vete y no peques más. Y esa es la orden para nosotros, mis amados hermanos, que ya no podemos ser los mismos. Somos diferentes para honra y gloria de Dios. Somos diferentes. ¿Cuántos diferentes hay acá? ¿Cuántos diferentes, mis hermanos, estamos en las redes sociales viendo esta transmisión y siendo bendecidos por Dios? Si hay diferentes, mis hermanos, si hay nuevas criaturas, si hay nacidos de nuevo, ¿por qué no? Solo para que sepamos que están con nosotros. ¿Por qué no escriben un amén? ¿Por qué no escriben un gloria a Dios? ¿Por qué no escriben una pequeña alabanza para el Señor y dicen: gracias, Señor, que me rescataste, gracias, Señor, que no soy el mismo, me cuesta mucho todos los días, pero gracias porque sé que tú eres mi Salvador y sé que tengo un buen destino al final de mis días, va a ser un destino glorioso. Qué maravilloso ese día, mis hermanos, cuando nos encontremos con nuestro Salvador en ese lugar, mis hermanos, que la Biblia solo nos da cierta información, pero sabemos con certeza que no va a haber más llanto, que no va a haber más dolor, que no va a haber más enfermedad, que va a ser un lugar especial, mis hermanos, que el Padre tiene preparados para nosotros, sus hijos, los que Él ha elegido y los que Jesús ha buscado para salvarlos y limpiarlos. Señor y buen Dios, muchas gracias, Padre, por tu hermosa palabra, Señor, y te doy las gracias, Padre, por ese día tan bonito, Señor, en el que tú fuiste a buscarme, Señor, y que así cada uno de mis hermanos también puedan agradecer ese día tan especial en que se entregaron, Señor, entregaron su vida a ti, Cristo. Muchas gracias, Dios. En realidad eres maravilloso, asombroso, Señor, y solamente en ti tenemos esa esperanza, Padre. Nadie nos puede dar esa esperanza firme, esa esperanza segura, solamente tú, Señor. Muchas gracias, Padre, por tenernos con bien, Señor. Oramos en este momento por la iglesia y te pedimos, Dios, que tú ministres cada corazón, Señor, de los que nos están escuchando, Padre. Que sea de mucha bendición el saber que tú nos has perdonado, Señor. Y que en el pasado pudimos haber cometido muchos errores, Señor, y haber pecado mucho.
pero que tengamos la seguridad de que tú, con tu sacrificio en la cruz del Calvario, nos has limpiado totalmente de toda nuestra maldad, Señor, y esos pecados negros, esos pecados oscuros han sido emblanquecidos, mi Señor. Muchas gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesús, Señor. Gracias porque hoy también nos das fuerza para seguir adelante, mi Dios amado, y porque nos provees de todo lo que necesitamos, Señor. Gracias porque tu mano nunca nos ha dejado, nunca nos has dejado desamparados, Señor, sino que siempre nos has dado mucho más, Señor, de lo que necesitamos. Eres grande, maravilloso, bueno, santo, todopoderoso, único, especial. Te alabamos en este momento y te damos gloria solamente a ti, Jesús, porque solamente tú te lo mereces. Gracias por ser el Salvador de nuestra vida, Padre. En el nombre maravilloso, dulce y poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Qué bendición estar con ustedes una vez más. Que pasen feliz noche.